Listo, chicos. Entonces, cualquier duda que ustedes tengan, algo que no esté claro, si hay algún ejercicio que ustedes no sepan o todavía no les queda algo claro, me lo hacen saber y repetimos las veces que sean necesarias, ¿de acuerdo? Como les digo, deben empezar a dominar esta temática porque ya después, cuando es de analogías verbales, vamos a ver que es un poquito más complejo, requiere mucho más análisis y entonces ustedes tienen que estar con todas las armas necesarias para poder enfrentar esta temática, ¿no? Y recordándoles a todos que lo que juega un papel fundamental es vocabulario. Me parece que ya todos tenían acceso al Drive donde se encuentra colocada el vocabulario que yo les había enviado. No recuerdo si fueron ustedes que me dijeron que estaba el documento un poquito, que no se podía abrir el documento, pero ya está todo habilitado para que ustedes vayan revisando, ¿de acuerdo, chicos? La primera parte de ese PDF de vocabulario que yo les envié, si bien es cierto, tiene un listado con números, ese solo es el índice, ¿no? De las palabras que se encuentran ahí. Más adelante del documento están ya todas las palabras desarrolladas con sinónimos y antónimos. Entonces, chicos, como les decía, fundamental que ustedes vayan repasando ese vocabulario, vayan entendiendo y vayan comprendiendo de mejor manera las palabras. Saben que lo que juega un papel fundamental en el tema de razonamiento verbal siempre es vocabulario. Mientras más vocabulario tenga yo, más herramientas voy a tener para poder resolver los ejercicios de razonamiento verbal. Entonces, chicos, siempre a estar estudiando, ¿no? Y también recuerden que en estas clases obligatorio, como yo les había dicho, uso de diccionario. Ustedes pueden ver las palabras, si tienen diccionario físico o también por medio de el internet, no hay ningún problema, pero siempre estar investigando las palabras nuevas que vayamos viendo. Listo, chicos, entonces vamos a comenzar. Me parece que el último ejercicio que vimos la clase pasada fue el siguiente. Nos habíamos quedado en este término excluido de la palabra hondonada, si mal no recuerdo. Teníamos hueco, depresión, oquedad, recodo y concavidad. ¿Quién recuerda cuál era la solución de este ejercicio, si lo vimos con ustedes? Si no lo vimos, me lo hacen saber, chicos, ¿de acuerdo? Porque como tengo varios cursos, a veces me confundo un poquito qué vimos con qué chicos. Pero me parece, exactamente, si habíamos visto este ejercicio, entonces estamos muy bien. Habíamos visto que el término excluido era recodo, porque todas las demás hacen referencia a un hueco, a una oquedad, concavidad, a una depresión, y el recodo habíamos visto que es un ángulo, ¿verdad? Muy bien, entonces sí habíamos concluido la clase así la semana pasada. Esto es un ángulo, ¿no? Entonces, porque ahí determinábamos que la respuesta correcta era la opción D. Muy bien. Entonces aquí habíamos concluido, chicos, estamos bien. Entonces, hoy vamos a seguir haciendo una serie de ejercicios más de término excluido para la próxima semana y arrancar con la temática que sería de analogías verbales. Listo. Entonces, esta era la duda que tenía, donde nos habíamos quedado. Siguiente ejercicio. Tenemos lo que dice calmante. Tengo balsámico, lenitivo, paliativo, disuasivo y emoliente. Entonces me voy a regir siempre a la premisa calmante, balsámico, lenitivo, paliativo, disuasivo, emoliente. Como hay palabras que no, digamos, no conozco su significado concreto, yo debo analizarlas, ¿verdad? Debo saber qué significa cada una de ellas. La pista y la clave está marcada, chicos. Calmante. Si ven aquí y ustedes asocian las palabras, estoy utilizando un poquito de lo que sería como una medicina, un calmante, algo que sirve para que una persona esté calmada o relajada. A eso hace referencia. Entonces, debo buscar una de estas palabras que no guarde relación con algo ligado a la medicina, que sería en este caso algo que sirva para calmar el dolor. Entonces, obviamente debo ir conociendo los significados de las palabras. Quiero que empiecen buscando cada una de ellas. ¿Qué significa balsámico? ¿Qué significa lenitivo, paliativo, disuasivo y emoliente? Porque de esa manera solo puedo resolver el ejercicio. Si no, no puedo. Debo saber o reconocer necesariamente los significados de estas palabras. Entonces empecemos por el tema de balsámico.
¿Qué encontraron o qué entienden por balsámico? Vayan buscando, chicos, las definiciones de las palabras. Como les digo, la pista está determinada en que estoy haciendo referencia a algo que calma el dolor o que calma, sirve para calmar algo. Estas opciones que tienen aquí hacen referencia, 4 de ellas van a hacer referencia a algo que sirve para calmar. Una de ellas no sirve para, o tiene otra definición, que sería la clave para resolver el ejercicio. Si ustedes son, digamos, estudian un poquito más de lo que sería la parte de vocabulario, podrían determinar ya cuál es la respuesta correcta. Pero si no sabemos, tenemos que determinar cada uno de los significados de las palabras. ¿Quién encontró lo que es balsámico? ¿Qué será? Vayan buscando. ¿Qué es lenitivo? ¿Qué será paliativo? ¿Qué será disuasivo? ¿Qué dicen, chicos? Vayan buscando. Balsámico encontré que alivia la irritación de la garganta y reconforta las vías respiratorias. Correcto. Con respecto a la primicia. Correcto. Alivia la garganta, ¿no es cierto? El dolor de garganta. Cuando uno a veces está con gripe, está inflamada la garganta, le mandan un balsámico. ¿Qué es un balsámico? Un jarabe que sirve para calmar el dolor de garganta. Por lo tanto, vemos que balsámico hace referencia a calmante, es decir, esta no sería la respuesta correcta. Un lenitivo, ¿para qué se utilizará? Todas estas hacen referencia a calmar el dolor de algo. Digamos que aquí estamos especificando el tipo de nombre para qué sirve cada una de estas circunstancias. El balsámico es, para que les quede claro, una especie de jarabe que va a aliviar el dolor de garganta o puede aliviar otro dolor, pero balsámico siempre hace referencia a lo que sería un jarabe. Un lenitivo, ¿a qué hará referencia? Son diferentes, digamos, medicamentos, ¿no? Habla Hablando de un tumor o alivia Bien, o mitiga una irritación. exactamente. El lenitivo entonces también está reflejado en la parte que es un calmante. Tenemos que alivia o mitiga el dolor. Generalmente los lenitivos ustedes lo pueden encontrar mediante tabletas o también lo que sería jarabes, ¿no? Entonces siempre estamos hablando de lo que sería algo para aliviar el dolor. Entonces tenemos lenitivo balsámico. Paliativo. ¿Qué será el paliativo? Sí, como les decía, necesariamente en este ejercicio debo conocer los significados de las palabras, de lo contrario estaría con un poquito de problemas y no podría determinar qué significa cada una de esas. Paliativo, un elemento paliativo, ¿para qué será? El paliativo, chicos, también vendría a ser un medicamento para aliviar el dolor, pero que se enfoca en enfermedades mucho más graves. El paliativo es utilizado para personas que tienen enfermedades graves o catastróficas como el cáncer. Entonces, el paliativo viene siendo un medicamento mucho más fuerte que un lenitivo o un balsámico, es decir, se aplica necesariamente a personas que tengan alguna enfermedad catastrófica, ¿de acuerdo? Entonces, esa es la diferencia, pero todos hacen alusión a un calmante. ¿Qué será el disuasivo? ¿Qué es disuadir? Busquen el significado de la palabra disuasivo. Recuerden que hay palabras que tienen doble significado, ¿no? Eso siempre tenerlo en cuenta, chicos, y debo siempre determinar cuál sería la respuesta correcta mediante eso. ¿Qué será disuasivo o disuadir? Hace alusión al que disuade, persuade, convence o que se emplea o sirve para disuadir en inducir a alguien para que no se haga en algo. Exactamente. ¿Han escuchado ustedes el término disuadir? Por ejemplo, hace referencia cuando una persona quiere que otra haga lo que ella quiere. Es decir, digamos que yo le digo a mi hermano, le voy a disuadir para que me dé los caramelos que tiene en la mano. Entonces, en base a un poco de palabras, yo le disuado para que esta persona pueda darme sus dulces. Es decir, disuadir hace tema de convencer a alguien.
convencer a alguien de hacer algo. Convencer, persuadir. ¿De acuerdo? Sinónimos de la palabra. Entonces, si nos damos cuenta, aquí está la respuesta correcta del ejercicio. Porque disuasivo no hace referencia a ningún calmante, más bien hace referencia a convencer o persuadir a alguien de realizar algo. Tengo la respuesta adecuada, disuasivo. Y por último, emoliente también es un tipo de medicamento, perdón, utilizado para evitar el dolor, evitar dolores o aliviar irritaciones. Comúnmente digamos que todas estas partes de balsámico, lenitivo, paliativo y emoliente hacen referencia a determinadas áreas. Por ejemplo, los emolientes frecuentemente ustedes los van a encontrar o son medicamentos que permiten aliviar los dolores cuando se trata un poquito de temas psiquiátricos o psicológicos, ¿de acuerdo? Paliativos, como les decía, enfermedades un poco más grandes. Lenitivos y balsámicos vendrían a ser medicamentos utilizados para lo que sería jarabes o tabletas, pastillas enfocadas en dolores que no son tan complejos, pero de acuerdo, todos estos hacen relación a lo que es un calmante, a calmar el dolor. Y vimos que el término excluido en este caso y la respuesta correcta es disuasivo, porque disuadir significa convencer o persuadir a alguien de hacer algo. Respuesta correcta, opción D. En este ejercicio, chicos, como yo les decía, era muy fácil si ustedes determinaban la palabra disuasivo desde un principio, porque es la única que no guarda relación con calmante o que alivie el dolor de algo. Entonces, ¿cuál es la pista aquí? Que ustedes tienen que conocer mucho vocabulario. Entonces, como les decía, siempre ir estudiando todas las palabras nuevas que se van realizando en cada una de las clases y todas las que tienen en ustedes en el vocabulario que yo les envié. Bien, un nuevo ejercicio estaba referente, el análisis tenía que identificarse en base al concepto de la palabra, ¿no? Un calmante sirve para calmar un dolor y la respuesta giraba en torno a todo eso, ¿no? Fácil de detectar siempre y cuando yo conozca los significados de las palabras. Muy bien, chicos, un ejercicio más resuelto de la manera adecuada. Si tienen cualquier duda y pregunta, me lo hacen saber, ¿no, chicos? En cualquier tipo de los ejercicios. Bien, vamos a continuar. Como les decía, hoy vamos a acabar con esta temática ya de término excluido y arrancaríamos ya con analogías verbales, que ahí sí, es como les decía, chicos, un poquito más complejo. Tenemos que tener un poquito más de razonamiento, pero debemos ejecutarlo de la mejor manera. Bien, perforar. Por ejemplo, aquí quiero que interpreten bien este significado. Aquí, más de saber los conceptos, que obviamente siempre necesito saber los conceptos de las palabras, también necesito interpretar lo que significan cada una de ellas. La premisa me dice perforar. Tengo calar, taladrar, hollar, horadar y atravesar. ¿De acuerdo? Entonces, lo que tengo que determinar es el significado de la palabra perforar. ¿Qué significará perforar, chicos? ¿Qué entienden por perforar? Hacer hueco a alguna cosa. Ya, correcto. Perforar es hacer el hueco a una cosa. Deben un segundito, chicos, por favor. Ya, entonces aquí perforar es, ¿no es cierto?, hacer el hueco a determinada cosa o elemento. Te podríamos decir que perforar, uno puede perforar una pared, puede perforar algún, digamos, algún madero o de algún elemento como tal. Debo comprender este significado y de la misma manera debo saber qué significa cada una de las palabras. ¿Qué es calar, por ejemplo? Taladrar está perfectamente entendido. Debemos ver qué es osar, debemos ver qué es horadar y tenemos que ver qué es atravesar. Entonces, una vez que yo comprendo todas estas palabras o estas definiciones,
puedo saber cuál es la respuesta correcta. Como les digo, guíesen primero en lo que es perforar. Ya está entendido, ya ustedes me dijeron qué es perforar. Ahora debo saber qué es calar, qué es hollar, qué es horadar, y de esa manera determinar la respuesta correcta. ¿Qué quedó? Calar dice que es que contiene calcio y hollar Ya, dice que es pisar una superficie. ya. Hollar es pisar una superficie, aplastar o pisar una superficie. Muy bien. Ahora, calar, por supuesto que tiene relación con la parte que es cal. Ahí estamos bien. Pero calar también tiene otra definición. Recuerden que estamos buscando término o palabra excluida. Taladrar. Si yo les digo, aquí les doy la clave. Perforar, obviamente, es atravesar algo con algún determinado material. Puedo perforar una pared con un taladro. Taladrar es perforar la pared con un taladro. Así que estas palabras tienen sentido o están en común, ¿verdad? Perforar y taladrar. Calar, lo que me decía el compañero, por supuesto que tiene esa definición, pero también tiene otra definición, calar. Hollar, en este caso, significa, como me decía también el compañero, aplastar algo con los pies. Aplastar algo con los pies. ¿De acuerdo? ¿Qué será horadar y qué será atravesar? Si ustedes se fijan, Horadar es hacer en una cosa un agujero muy profundo. ya, correcto. Entonces, miren, hacer un agujero profundo, ¿tiene relación con perforar? Sí. Hacer un agujero profundo, correcto. Entonces, tenemos que horadar, atravesar, perforar, taladrar, tienen relación. ¿Por qué? ¿Qué es atravesar? Hacer un agujero profundo en algo para poder atravesar algo. Calar, aquí chicos, como les decía, tiene dos definiciones. Una hace referencia a la cal, pero calar también significa realizar o atravesar mediante un agujero. Voy a poner aquí para que todos estemos. Atravesar y realizar un agujero. Entonces, en este caso, chicos, hablamos de un ejercicio de sinónimos, ¿de acuerdo? Todas estas palabras que ustedes tienen aquí hace referencia a atravesar y realizar un agujero, como ya les había puesto aquí en calar. Digamos, ustedes perfectamente pueden utilizar perforar, calar, taladrar, horadar y atravesar para referirse a lo que es atravesar y realizar un agujero. Entonces tenemos calar, horadar y atravesar, que son sinónimos, ¿de acuerdo, chicos? Sinónimos de la palabra perforar. Y la respuesta correcta es hollar, porque hollar no hace referencia a perforar nada. Hollar es aplastar algo con los pies. ¿Qué quiere decir esto, chicos? Voy a ponerles un ejemplo sumamente fácil. En algunos países europeos realizan, principalmente en Francia y en Italia, saben que ustedes se realizan los vinos más caros y los vinos más sabrosos de todo el planeta. Pero la forma de elaborar estos vinos es a través de un mecanismo que es hollar, es decir, que las personas aplastan las frutas, las uvas, con sus propios pies. Han visto que hay determinadas series o dibujos animados que reflejan esta parte de hollar para hacer el vino. Entonces, digamos que esta es una técnica utilizada para poder fermentar este producto y poderlo exportar. Una vez que yo conozco el significado de esta palabra, ya voy a saber qué tiene que ver y qué relación puede guardar con las demás premisas. Y vemos que es el término excluido, ¿no? Entonces, no se vayan a olvidar, chicos, que estamos realizando también vocabulario, ¿no? Perforar significa calar, taladrar, horadar y atravesar. Y osar hace referencia a aplastar algo con los pies, como yo les había puesto este ejemplo de lo que es el tema de cuando las personas hacen vino, realizan la acción de osar para poder fermentar el vino. Entonces, nuevamente, vayan, como les digo, chicos, siempre anotando todos los significados de las palabras: atravesar, horadar, taladrar, calar, perforar, sinónimos. ¿Por qué? Porque en el examen puede ser que les pongan sinónimo de horadar. Y ustedes ya saben que horadar significa hacer un agujero profundo o perforar, ¿de acuerdo? Todo se va combinando. Ustedes siempre tienen que tener en cuenta que todo se combina, todos los elementos se van combinando en la parte de razonamiento verbal, y mientras más palabras yo asimile y más conozca, me va a ir mucho mejor en el examen.
Nuevamente vemos que necesariamente debo identificar los significados de las palabras para poder realizar los ejercicios de buena manera. Listo, chicos. Otro ejercicio resuelto. Vamos a seguir. Abundante, ubérrimo, pletórico, profuso, inmenso, copioso. Aquí la primera clave que tengo es que estoy haciendo referencia a algo que es abundante. Ya habíamos visto un sinónimo de la palabra abundante y está dentro de este mismo ejercicio. Ahora, debo determinar qué tipo de concepto se está manejando y debo determinar cuál sería la relación que existe entre una de estas palabras y cuál no tendrá que ver con la palabra descrita. Les voy a dar una pista. Nosotros habíamos visto anteriormente un ejercicio que determinábamos el sinónimo de la palabra abundante. Digamos que las palabras que están aquí, algunas son confusas, pero una de estas ya vimos su significado. ¿Quién recuerda un sinónimo de abundante que vimos en ejercicios pasados? Copioso. Correcto. Entonces aquí miren, copioso es sinónimo de abundante. Es decir, este ejercicio hace relación a sinónimos de las palabras. ¿De acuerdo? Debo determinar los sinónimos de abundante. Y va a haber una de las palabras que no sea sinónimo de abundante o de copioso. ¿Recuerdan? Justamente habíamos visto este ejercicio cuando veíamos los conjuntos de cosas, ¿verdad? Estaba grey, pinar, copioso, cardumen. Entonces ahí hacíamos la referencia y decíamos que copioso hace referencia a algo que es abundante, algo que hay en demasía, que hay mucho. Por ejemplo, un árbol puede tener hojas en abundancia o el árbol puede ser copioso, es decir, que tiene muchas hojas. Ahí está la clave para determinar la respuesta correcta, obviamente sabiendo los significados de todas las palabras. Netamente este ejercicio es de vocabulario, pero, ojo, deben saber el concepto de abundante y saber relacionar. Bajo esta perspectiva, quiero que ustedes vayan determinando los sinónimos de abundante, vayan buscando cuál sería y cuál no sería y por qué. Como les digo aquí, Profesor, sí, ¿cuál? ya investigué y todos son sinónimos de abundante excepto inmenso, porque todos hacen Ya, referencia a que están en abundancia, pero ese inmenso significa que es algo grande, pero grande no es igual que abundante. Entonces, ese correcto, sería el tema. por supuesto, muy bien, Lara Fabiola, claro que sí. Miren aquí, recuerden que yo les había dicho que puede haber ejercicios que tal vez yo no sepa los vocabularios o los conceptos de las palabras, pero podría aplicar un razonamiento adecuado. Si yo solo conocía copioso como sinónimo de abundante, ya sabía que es un ejercicio de sinónimos. Ubérrimo, pletórico y profuso, digamos que yo no conocía, pero tienen algo aquí que es inmenso. Y como nos decía la compañera Lara, inmenso no es lo mismo que abundante. ¿Por qué? Porque abundante o copioso estamos haciendo referencia a algo que contiene muchas cosas. Inmenso nos estamos refiriendo al tamaño de algo. El tamaño. Entonces, cuando yo me refiero al tamaño, no estoy hablando de lo que sería abundancia. Y bajo esa perspectiva, logré determinar la respuesta correcta. ¿De acuerdo? Esto pueden aplicarlo, sí, claro que lo pueden aplicar, pero siempre y cuando ustedes estén seguros de conocer al menos dos sinónimos de la palabra que se está tratando arriba. Otro término bastante utilizado es profuso, que hace referencia a lo que es copioso y lo que es abundante. Pero como les decía, en este caso, si yo ubérrimo, pletórico no conozco, no determinaba, puedo aplicar este razonamiento siempre y cuando yo logre determinar un sinónimo antes de la palabra escrita en la premisa. ¿De acuerdo, chicos? Respuesta correcta, inmenso. ¿Por qué? Inmenso hace referencia al tamaño, abundancia a tener algo en demasía, algo, a tener mucho de algo. Entonces, chicos, quiero que vayan ustedes reflexionando y analizando los nuevos conceptos. Sobre todo de esta palabra abundante, siempre ustedes van a encontrar sinónimos de esta palabra. Ubérrimo, pletórico, profuso y copioso. Sinónimos de abundante. Ubérrimo, pletórico, profuso
y copioso. Recuerden, todas estas son sinónimos de la palabra abundante. Siempre vayan ustedes analizando estos nuevos conceptos. Vayan analizándolos y vayan determinándolos para poder realizar próximos ejercicios. Ustedes mismos se van a dar cuenta que estas palabras se repiten, sí, pero se repiten bajo los sinónimos más complejos. Entonces, por eso mi consejo es que ustedes siempre determinen los significados más concretos de las palabras y analicen cada una de las características que vamos viendo en clase. Bien. Vamos al siguiente ejercicio, chicos. Doblar. Plegar, plisar, fruncir, mondar y remangar. La premisa está sumamente clara, ¿no? Doblar. ¿Qué es doblar? ¿Qué es el acto de doblar? Sabemos lo que es doblar. No, obviamente me estoy rigiendo a un ejercicio de sinónimos. Hay una palabra que no es sinónimo de doblar. Entonces tengo que definir cuál sería. Ejercicio netamente de sinónimos. Doblar, plegar, plisar, fruncir, mondar, remangar. ¿Qué significa doblar? Todos sabemos lo que es doblar, ¿verdad? Si yo les hago esto, cuando uno se alza el saco, ¿qué está haciendo? Se está doblando. Y a este acto de alzarse las mangas se le conoce como remangar, doblar. Entonces, sinónimo de la palabra doblar es remangar. Les he ayudado con uno. ¿Qué más significará doblar y qué no significará doblar? Vayan buscando, les escucho, chicos. ¿Qué dicen ustedes? ¿Cuál será otro sinónimo de doblar y cuál no será sinónimo de doblar? Analicen. ¿Será que plegar es doblar? Plisar. Sí, Sí, profe. Correcto. sí. Plegar, Y ¿cuál más? Mondar. el que no sería fruncir, ¿Por qué fruncir? Puedes porque fruncir el ceño. lo que hace uno es, Ya, fruncir el ceño, me dicen. Y cuando fruncen el ceño, ¿qué están haciendo? Miren, están doblando su piel. Fruncir es doblar. También tiene relación con doblar. Fruncir. El término excluido es mondar, porque ¿Por significa qué como mondar? quitarle algo, como quitar la superficie de algo, la piel, la cáscara. Correcto, muy bien, Lara. Exactamente, aquí el término excluido y la respuesta correcta es la opción D, que es mondar. ¿Qué significa mondar? No montar. Mondar es quitarle la cáscara a una fruta, por ejemplo. Es decir, cuando ustedes están pelando una mandarina, en vez de decir voy a pelar una mandarina, dicen voy a mondar una mandarina, le van a quitar la cáscara. O cuando realicen siempre este acto de quitarle la cáscara a una fruta, en vez de decir voy a pelar, digan que van a mondar, que esto también es el sinónimo de pelar o quitarle la cáscara a una fruta, pero no hace referencia a plegar, plisar, fruncir o remangar. Por lo tanto, respuesta correcta de este ejercicio es la opción D. Tenemos que sinónimos de doblar es plegar, por supuesto, el más fácil, plisar, que también es otro, como les decía, fruncir. Fruncir el ceño, ¿qué? ¿A qué hace referencia? A doblar alguna parte de la piel del cuerpo de las personas. Fruncimos el ceño, se nos dobla parte de la frente, ¿verdad? Remangar, como les había comentado, remango, me alzo las mangas que me estoy remangando. ¿Qué hago? Me estoy doblando las mangas para estar un poco más cómodo. Entonces, sinónimos de esta palabra, y la única que no significa esto es mondar. Recuerden esta palabrita y los significados que vamos realizando, ¿no, chicos? Elemental, siempre les repito lo mismo, ¿no? Vayan asimilando los conceptos de las palabras, no los tengan simplemente ahí, siempre vayan asociándolos, siempre vayan determinándolos y vayan estudiando para que ustedes puedan tener un examen adecuado. ¿De acuerdo, chicos? Sumamente importante que no se quede aquí lo que vemos en clase, sino que ustedes vayan estudiando de la manera más adecuada. Bien. Siguiente ejercicio, chicos. Como ven, estamos viendo bastante vocabulario, así que vayan anotando las palabras más importantes. Ya habíamos visto
Y de hecho, este fue un ejercicio de su examen que yo les había tomado. Acueducto. ¿Cuál era la respuesta correcta aquí? Soga. Soga, ¿verdad? Este fue ejercicio que vimos en el examen que ustedes lo tuvieron presente. Habíamos hecho la explicación pertinente, que la respuesta es cable. ¿Por qué? Porque el acueducto hace referencia a un tipo de tubo o conducto donde pasa algo. Hicimos la referencia. Acueducto puede pasar el agua. En las arterias es un conducto que pasa la sangre. Perdón, cable les había puesto aquí. Arteria, cable pasa la electricidad. La avenida pasan los autos y por la manguera pasa el agua. Respuesta correcta, soga. Fácil y sencillo de determinar. Muy bien. Este lo habíamos visto en el examen. Listo. Aquí este ejercicio es un poquito, parecido al que vimos de calmante. Un poquito parecido a ese. Quejido. Dice gemido, bajido, lamento, plañido y vaído. Para resolver este ejercicio necesariamente debo conocer los significados de estas palabras. Pero la premisa ya me está dando o me está marcando cómo debo analizar. Hablo o estoy haciendo referencia a un quejido. ¿De acuerdo? ¿Qué es un quejido? Un gemido, ¿verdad? Entonces veo que ya tenemos aquí un primer sinónimo. Lamento también, profe. Correcto. Entonces ya vemos lo que significa un quejido, un gemido y un lamento. Sinónimos. Ahora debo determinar qué es bajido, plañido y vaído para saber cuál es la respuesta correcta de este ejercicio. Por lo tanto, ¿qué será bajido? ¿Qué será plañido? ¿Y qué será vaído? No bajido, ahí es vaído, con H intermedia, ¿no? ¿Qué significarán cada una de estas definiciones? Vayan buscando. Alguien busque bajido, alguien plañido y alguien vaído para ir determinando la respuesta de la manera más rápida. ¿Qué será un bajido? Llanto o gemido de una Llanto o reacción gemido. nacido, dice. Correcto. Aquí el bajido hace referencia al llanto. Recién nacido. Ajá, de un recién nacido, es decir, de un bebé. El bajido se da cuando todos los bebés nacen, ¿no? El primer llanto que tiene un bebé se le conoce como bajido. Si yo digo que es un llanto, también es un quejido, un gemido y un lamento, ¿verdad? Entonces también guarda relación con la premisa. Me queda plañido y vaído. ¿Qué será plañido? El vaído es desvanecimiento. Ya, correcto. Desmayo, desvanecimiento. Exactamente, eso significa vaído. ¿Y qué significa plañido? No había cesado de llorar, dice. Ya, que no había cesado de llorar o de lamentarse. Es decir, el plañido vendría a ser un superlativo o una acción continua de quejarse. Acción continua de quejarse. Es decir, una persona que esté en un estado de quejido por mucho tiempo se conoce como que está en un estado de plañido. Por lo tanto, ¿cuál ha sido la respuesta correcta del ejercicio? Vaído. 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 Porque vaído significa desvanecimiento o desmayo. Cuando una persona se va a desmayar, se conoce también como vaído. En vez de decir, me voy a desmayar, me voy a vaír, tienen que decir, esa persona está vaída, está desmayada. Vaída hace referencia también a que está un poco, digamos, vaído también tiene otra definición de cuando una persona está débil, cuando una persona no está con muchas fuerzas y que provoca obviamente un desvanecimiento o un desmayo de la misma, ¿de acuerdo, chicos? Siempre traten de interpretar estas palabras porque se van a repetir. Bajido, siempre el bajido es el llanto de un recién nacido, ¿no? El plañido, en cambio, es una acción continua de estarse quejando. Por ejemplo, el plañido puede utilizarse para cuando una persona está agonizando, está en un estado constante de gemido o de lamento, que se le conoce como plañido. Entonces, siempre analizando todos los significados de estas palabras, ¿no, chicos? Como pueden darse cuenta, estos ejercicios que tenemos en este momento son un poquito más de vocabulario, pero tenemos que irlo asociando de la manera adecuada.
Bien, vamos a continuar, chicos. Solo denme un segundito, por favor. Listo, chicos, vamos a continuar. Recuerden, estamos viendo mucho vocabulario, que es lo que nos va a ayudar para nuestra parte de razonamiento verbal, asimilando nuevos conceptos de palabras. Este también lo habían tenido en el examen. Habíamos determinado, ¿quién recuerda cuál era la respuesta correcta? Este ejercicio lo tuvieron en el examen y yo les expliqué la semana pasada qué significaba. ¿Quién recuerda aquí la resolución? ¿O no? Exacto. Algarabia. Algarabia. Algarabía. ¿Qué es la algarabía? ¿Qué les había dicho que era la algarabía? Exaltación de alegría y felicidad. Es decir, la algarabía es cuando una o varias personas están muy alegres, muy felices, muy motivadas. Les decía, por ejemplo, en el En año... una fiesta, por decir así. Correcto, cuando les decía en el año nuevo, cuando ustedes se reunieron con sus familiares, estaban en un estado de algarabía, de exaltación. Una fiesta, frecuentemente es que las personas se sientan en el estado de algarabía. Correcto, exactamente. Pongamos aquí entre paréntesis, en una fiesta. Muy bien. Y después les había dicho que en este caso nos estábamos haciendo referencia a sinónimos de la palabra festín. Siempre me gusta asociar las palabras con algo que uno conoce, ¿no? Ustedes han visto, ¿no? Festín del KFC. ¿Por qué se llama festín? Porque el festín hace referencia a lo que es comida. ¿De acuerdo? Entonces, todas estas palabras, festín navideño, el festín del KFC, hacen referencia a comida, a mucha comida. Un ágape, un convite, un banquete y una comilona son sinónimos de la palabra festín que hacen referencia a mucha o excesiva comida. No es lo mismo, recuerden, que estar en algarabía que estar en un festín, ágape, convite, banquete, comilona. Que posteriormente se puede dar una exaltación de alegría y felicidad a raíz de un banquete, de un festín o de un ágape, sí. Pero aquí netamente nos estamos refiriendo al tema de comer, de compartir comida, mucha comida en exceso, ¿no? En un banquete, ¿qué es lo que hay? Hay mucha comida. En la comilona igual, al convite y al ágape de la misma manera. Entonces, siempre ustedes asocien estas palabras para entender los conceptos originales, ¿no? Siempre también traten de buscar las definiciones concretas. ¿Por qué se llamará festín? Algo, porque hace referencia a la comida. Cuando ustedes conocen mucho más vocabulario y más palabras, ya se dan cuenta por dónde va el asunto y cómo poder determinar de mejor manera cada una de las definiciones de las palabras. Bien. Vamos a continuar, chicos. Siguiente ejercicio. Ya, este de aquí es bastante bueno. Al igual que los que estamos viendo, si yo no conozco los significados de todas las palabras, va a ser difícil para mí responder. Entonces dice refugio. Miren, refugio. Antro, cubil, cueva, buhardilla, madriguera. La premisa me marca refugio. ¿Un refugio qué es un refugio, chicos? ¿Qué entienden ustedes por la palabra refugio? Una cueva, una madriguera. Ya, correcto. Un lugar donde poder habitar, donde poderse guarnecer, ¿verdad? Exactamente. Voy a poner cueva y madriguera. Eso es un refugio. El refugio es una casa, un hogar. Para los animales, una cueva, una madriguera, por donde se tienen que esconder en la noche o donde permanecen en la noche para protegerse del clima, protegerse de los depredadores. Entonces, tengo claro a qué hace referencia al refugio. Sinónimos de hogar. ¿Qué más será sinónimo de refugio? Me queda antro, cubil y buhardilla.
También sería cubil, profe. Correcto, cubil es sinónimo. Ahora, ustedes aquí pueden asociar la palabra antro, la asocian con que sea una discoteca, ¿no es cierto? El antro es una discoteca, un lugar donde ir a bailar, un lugar donde las personas se van a divertir. Pero ¿por qué creen que se llama antro? ¿Por qué? Bueno, esa palabra más es en México, no le dice cuando Claro, dicen el antro. Y aquí correcto. me dice que es local frecuentado por delincuentes y personas de mala reputación. Exactamente, pero ¿por qué? Miren lo que se dice, antro. Aquí estamos haciendo referencia a lugares donde acuden personas para refugiarse o para hacer cualquier tipo de acción. El antro también está haciendo referencia a un lugar. Obviamente que tiene varias definiciones de antro. El uno, como nos decía el compañero, la definición de un lugar donde se reúnen delincuentes a tramar fechorías, pero es un lugar como tal. Es decir, el concepto original está dado y es un sinónimo de refugio, por supuesto. Como decíamos, en México al antro se conoce como una discoteca, pero bajo la misma definición. Si el antro es una discoteca, es un lugar donde acuden las personas para divertirse o pasar un rato ameno. El refugio para, obviamente, consta en un lugar donde las personas se pueden refugiar, la madriguera también para estar en paz y una cueva de la misma manera, pero todos cumplen la función de un lugar en específico donde puede acumularse un grupo de personas o animales también, ¿de acuerdo? ¿Y qué será la buhardilla? Entonces, si ya sé que es el término excluido. Ventana que sobresale verticalmente en el tejado. Correcto. Esta es una ventana del tejado. También la buhardilla es comúnmente que ustedes, el término de buhardilla, utilizado en las ventanas de los submarinos o de los barcos. Ahí van a encontrar lo que son buhardillas y también en las ventanas de los tejados. A veces hay casas, bueno, esto más se da en Estados Unidos o en otros países que tienen los áticos, ¿verdad? Las partes superiores de algo, un cuarto, donde tienen ahí una buhardilla, una ventana que está apegada a lo que sería el tejado de una casa. Y también las buhardillas, como les digo, se da en los submarinos y en los barcos, es donde podemos encontrar. Entonces, claro, aquí la relación que buhardilla hacíamos referencia a una ventana, las demás a un lugar, a un espacio físico, ¿no? Voy a colocar aquí lugar o espacio físico. ¿De acuerdo? Entonces, respuesta correcta, opción D, buhardilla. Siempre debo guiarme netamente a los conceptos originales de las palabras. Conozco los significados o determino cada una de estas características y de esta manera no voy a tener ninguna complicación en desarrollar los ejercicios, ¿no, chicos? Palabras y vocabulario nuevo. Muy bien. Ahí das un papel higiénico al baño. Vamos a continuar, chicos. Siguiente ejercicio. Miren esta de aquí, musulmán, hindú, judío, budista, religioso y católico. Quiero que analicen bien el ejercicio y puedan determinar la respuesta de manera rápida. Ya habíamos visto este tipo de análisis. Religioso sería el término excluido, porque los demás son, ¿cómo se llama eso? Son religiones y ese engloba a los demás. Exactamente. Es decir, aquí, ¿qué estamos viendo? ¿Un ejercicio de qué? Voy a colocarles aquí para todos. De lo general a lo específico. Aquí el ejercicio me dice musulmán, es decir, me está especificando el tipo de religión que practican determinadas personas. En opciones tengo hindú, judío, budista y católico. Pero aquí religioso, ¿de qué está hablando? De la forma general de todas estas religiones, ¿no? Entonces aquí es lo general y aquí especifico qué tipo de religión se está practicando. Por lo tanto, término excluido, opción D, religioso. Recuerden que este es otro tipo de ejercicio que voy a presentar yo en la parte de razonamiento verbal en término excluido y también en analogías verbales. No se olviden todos los tipos de razonamientos que se pueden ejecutar. De lo general a lo específico, causa, efecto, características, sinónimos.
Esto lo vamos a profundizar muchísimo en la parte de analogías verbales, chicos, pero siempre traten de identificar de manera correcta cada una de las características o los tipos de ejercicios que se pueden ejecutar. Sumamente fácil. De lo general a lo específico. No tenía, era un ejercicio muy, muy simple, ¿de acuerdo, chicos? Bien. Esquivo, huraño, arisco, solitario, insociable y misántropo. No recuerdo si este ejercicio estaba en el examen. Parece que sí. Si estaba en el examen, ¿qué respuesta era la correcta? ¿Y cuál no? Solitario, Sí, estaba, ¿por qué era solitario la respuesta? porque como dijimos, esquivo es muy aparte de que tú quieras estar solo o estar Exacto. alejado de las demás personas. Correcto. Sí, este habíamos visto también en el examen, ¿no? Respuesta correcta, solitario, porque una cosa es una persona que sea esquiva, es decir, arisca, huraña, insociable, pero otra cosa es estar solitario en determinada circunstancia. Uno a veces está solo, no porque quiera, sino porque a veces le toca, ¿verdad? Entonces, de aquí lo que les había dicho que hay que rescatar es esta palabra que es misántropo, ¿de acuerdo? Misántropo es una persona esquiva, arisca, huraña. Es una palabra bastante utilizada en posteriores ejercicios. Ya vamos a ir viendo que se van a repetir ciertas palabras. Entonces, ustedes tienen que ir asociando cada una de ellas, ¿de acuerdo? Bien. Este fue ejercicio de examen. Pasemos. Bonísimo. Miren aquí. Bonísimo. Regio. Óptimo. Excelente. Estupendo. Exorbitante. ¿Qué será? Vemos aquí la palabra bonísimo. ¿Qué significa bonísimo? Es un superlativo de qué palabra? De bueno. Entonces tengo aquí la primera relación. Superlativo de la palabra bueno. Es un superlativo, ¿no? Cuando algo está muy bueno, el superlativo es bonísimo. Entonces, ¿qué hace referencia a lo que es bueno? ¿Y qué no hará referencia a lo que es bueno? Algo que es regio, ¿será que es bueno? No. Algo que es óptimo, ¿será que es bueno? Algo que es excelente es bueno. Algo que Sí. es estupendo es bueno. Algo que es exorbitante es bueno. ¿Qué dice? Excelente es un bueno, estupendo también. Ajá, correcto. Estupendo. Estupendo, excelente, ya. Óptimo y regio o exorbitante. 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 Seguros que exorbitante significa bueno. No, No, dice que porque supera lo que se considera normal. Ya, exactamente. Esto no es bueno. Esto sí y esto sí. El término excluido es exorbitante. Miren aquí. ¿Qué es lo que suele pasar, chicos? A veces nosotros creemos que sabemos el significado de una palabra. Algo que es exorbitante no es algo que es bueno. Es algo que sobrepasa lo común. Es decir, algo que es exagerado, para que se comprenda de mejor manera. Que supera lo común. ¿De acuerdo? Pero el hecho que sea algo exagerado o que supera lo común no significa que sea bueno o bonísimo, como es el superlativo de esa palabra. Excelente, óptimo, regio y estupendo, sí. Pero exorbitante significa exagerado o que supera lo común. ¿De acuerdo? Es decir, ustedes han escuchado a veces que esta palabra se emplea frecuentemente en, ¿cómo les puedo decir? En temáticas de películas. Les voy a poner un ejemplo. La película de Spider-Man tuvo una respuesta exorbitante. ¿Qué quiere decir eso? Exagerada, que superó lo común, que, digamos que tuvo mucha taquilla. Eso es exorbitante, fuera de lo común o exagerado. Pero no significa bueno, son cosas totalmente diferentes. Aquí siempre yo les voy a ir determinando esto, chicos, porque no es lo mismo bueno, no es lo mismo ser exagerado. Hay palabras que parece que significan lo mismo, pero no comparten la misma similitud, ¿de acuerdo? Siempre guiándome al concepto neto de las palabras. De ahí está sumamente claro porque la respuesta correcta
Es la opción E, exorbitante. Recuerden este vocabulario, buenísimo, superlativo de bueno. Bien, continuemos. Ya habíamos visto qué o qué es una persona alevosa, me parece. Entonces tenemos aquí alevoso, felón, zaino, traidor, pérfido y protervo. Hay palabras que ya las habíamos determinado anteriormente, chicos. ¿Qué significará en primer lugar alevoso? ¿Quién recuerda? Habíamos visto lo que es pérfido. ¿Quién recuerda lo que era pérfido? ¿Quién recuerda lo que era zaino, felón, alevoso? Este es un ejercicio de sinónimos. Dice que es desleal a alguien, dice. Ajá, desleal. Muy bien. Alevoso significa alguien que es traicionero o desleal. Traidor sería el profe. Correcto. Sinónimo de alevoso, traidor. Pérfido también es sinónimo de traidor, chicos. Esta ya habíamos visto, traidor. Una persona traicionera, desleal, puede ser conocida como alevosa, traidora o pérfida. Les queda felón, zaino y protervo. Protervo dice que se obstina en la maldad. Ya, es una persona mala, una persona cruel. Ese es el significado de protervo, mala, cruel. Muy bien. Por lo tanto, ¿cuál ha sido el término excluido? Término excluido protervo, porque no es lo mismo ser traicionero o desleal que ser una persona mala, cruel, malosa o bárbara, ¿no? Asociado a la barbaridad, a la barbarie, a la crueldad. Exactamente. Entonces, tenemos que todas estas palabras de aquí son sinónimos de alevoso. Atentos con lo que vamos viendo, ¿no, chicos? Las palabras se repiten, miren. Comúnmente, esta palabra traicionero o desleal la van a encontrar con la definición de pérfido. Suele utilizarse mucho lo que es zaino, alevoso y felón. Es decir, siempre les van a tratar de poner la palabra un poquito más compleja, el sinónimo más complejo de la palabra en específico. Por supuesto que van a decir sinónimo de pérfido y van a tener traidor, pero les van a poner en la premisa una de estas palabras que son las más complejas. Entonces, como por eso yo les digo, chicos, ustedes siempre traten de ir asimilando los conceptos de las palabras, siempre traten de ir viendo las palabras nuevas que determinamos y estudien el vocabulario que tienen aquí. Alguien protervo, malo, cruel, maloso, bárbaro, de barbarie, de crueldad, ¿de acuerdo? Una persona proterva que no tiene nada que ver con lo que es un alevoso, traicionero, desleal. Recuerden asimilar los vocabularios, chicos. Vamos a continuar. Conciliabulo. Conjuro, complot, confusión, conspiración, confabulación. Necesariamente deben saber lo que es conciliabulo aquí. Si no saben esto, y esta es la pista para marcar la respuesta correcta. Por lo tanto, busquen qué significa conciliabulo, chicos. Necesariamente deben partir por ahí. ¿Qué será conciliabulo? Profe, buenas Reparto de noches. botín. Reunión de Buenas noches. personas para tratar algo que se quiere mantener oculto. Ya, sí. Es una reunión de personas. Como una secta podría ser. Sí, exactamente. Justo eso les iba a aclarar. El conciliabulo es una reunión de personas, pero, pues voy a poner, pero, con el objetivo de hacer algo mal o relacionado a la maldad. Eso quiere decir un conciliabulo. Reunión de personas, pero con el objetivo de hacer algo malo o ligado a la maldad.
es decir, como una secta, por supuesto. Entonces ahí tienen la clave, porque si yo digo que el conciliábulo es una reunión de personas, puede ser de cualquier tipo de reunión, no, con un objetivo de hacer algo malo, al margen de la ley, ligado a la maldad, ligado a la secta, a todo eso. Entonces, ¿cómo podría establecer relaciones aquí? Con la Conspiración. conspiración. Confabulación. Ya, ¿qué es una? Complot. Complot. Exactamente, ¿no es cierto? Cuando hay personas que se reúnen para confabularse o hacer un complot, frecuentemente lo hacen con el afán de lastimar o hacer o ejecutar algo en mal plan hacia otra persona. Obviamente que a veces se entienden los motivos, pero siempre, digamos que todo este acto de reunión de personas provoca agresiones o provoca lo que sería un acto negativo, por supuesto. Entonces yo digo que el complot y la confabulación es reunión de personas con el objetivo de hacer algo malo ligado a la maldad, sí. Al igual que conspiración. Una conspiración es eso también, conspirar para algo. Han visto que ustedes, muchas personas están conspirando en la actualidad que dice que no se vacunen porque las vacunas son malas. Eso es un acto de conspiración, de cierto tipo de maldad para que las personas no se vacunen. Miren, ahí ya tienen claro el tema de lo que significa un conciliabulo. Conjuro también. ¿Qué es un conjuro? Invocar a espíritus. Ya, y este conjuro se da a través de qué? De la reunión de varias personas, ¿no? ¿Cuál ha sido Confusión es la palabra excluida entonces. correcto? ¿Qué es confundirse? O sea, en Intriga. confundirse yo que sé en alguna materia, algún ejercicio, algo cotidiano. Sí, correcto. Intriga. Entonces, exacto, tener una intriga, confusión, no tener claro algo, ¿verdad? Confundirse de términos, eso quiere decir. Entonces, miren, sumamente fácil la respuesta si yo sabía o reconocía los significados de las palabras, conciliabulo sobre todo. Realmente, cuando ustedes tengan esta palabra, ya saben lo que va a significar. El conciliabulo es una reunión de personas con el objetivo de hacer algo mal, ¿de acuerdo? Hacer cosas al margen de la ley, frecuentemente, ¿no? Digamos, siempre ligado al tema de lo que no está bien, ¿no es cierto? Entonces, ahí ya tienen claro, conciliabulo. Muy bien. Anotando todas las palabritas que tienen aquí, los chicos tienen mucho vocabulario. Este es sumamente fácil, solo tienen que saber razonar. Dice describir, narrar, referir, relatar, exponer, interpretar. ¿Cuál será el término excluido? Interpretar. ¿Por qué interpretar? Interpretar porque es como actuar. ¿Qué querrá decir interpretar? Dar o atribuir a algún significado determinado. Ya. Entonces, ¿será que no tiene que ver con describir? Por ejemplo, ¿qué estoy haciendo en este momento yo con ustedes, chicos? Estoy describiendo, narrando, exponiendo, refiriendo y relatando la manera de resolver los ejercicios. ¿Y qué es lo que hacen ustedes? Interpretando. Interpretar. Interpretan, conocen, van sabiendo, van estudiando, interpretan la manera de resolver los ejercicios. Por lo tanto, son dos tipos de acciones diferentes y la respuesta correcta es interpretar. La interpretación va guiada a entender y comprender un tema que una persona está describiendo o narrando con anterioridad. Es decir, es un tema secuencial, ¿no? Uno puede describir, narrar, referir, relatar algo y otra persona lo interpreta. Dos acciones diferentes, pero por lo tanto se conjugan y determinamos la respuesta correcta. Ejercicio facilísimo, ¿no? Entonces aquí, ¿qué necesariamente tenía que saber? Ligarme a los conceptos propios de las palabras. Saber qué significan cada una de ellas. Como vieron, un ejercicio para nada difícil, fácil. De hecho, como les digo, mientras más ejercicios uno hace, ya va teniendo en cuenta la manera de resolverlos. Siempre y cuando
tengamos un vocabulario bastante fluido. Por ejemplo, este de aquí, cerril. Tosco, zafío, cruel, agreste, rústico. Hace un momento vimos unas palabras parecidas a estas. ¿Qué será alguien que es servil? Es de malos modales. Es Ajá, grosero. exactamente, una persona que tiene malos modales, es decir, que es una persona que no actúa bien. Esa típica persona, tipo, puedo ponerle aquí, les voy a poner ejemplos de que son malos modales. Mal hablada, esa persona que ensucia las calles, bota basura. Es decir, que no tiene principios, ¿no? No tiene principios. Quiero que entiendan eso bien, por eso les puse estas definiciones. Cuando yo digo que alguien tiene malos modales, es que no tiene una moral bien determinada, que no actúa bien. Por ejemplo, esa persona que es mal hablada, esa persona que no respeta, esa persona que básicamente hace lo que quiere. Entonces, si yo les digo que una persona que no actúa bien, que tiene malos modales, es una persona tosca, ¿sí o no? Sí, ¿verdad? Sí, rústico sería aquí la palabra, También profe. cruel. Incluya. ¿Por qué rústico? Porque dice Porque es del es una persona campo del relacionada así campo. con él. Ya, Igual, rústico es una persona no tan, ¿cómo diría? Sobresaliente ante las demás, ante la demás gente. ya, correcto. Yo creo Richard, que sería cruel. ¿por qué cruel? Porque es una persona, o sea, que no siente compasión ante el sufrimiento ajeno. Y Ya, además muy se deleita con lo que hace. correcto, muy bien, Richard. Lo mismo que dijo la compañera. Yo opino que el término excluido sería cruel. Ajá. Miren aquí, ¿qué les había comentado yo? Que las palabras tienen varios significados. Recuerden eso, no siempre tengo que regirme al primero que yo encuentre. Rústico también aquí hace referencia a una persona que es tosca o que es un poquito cerril. Lo rústico viene de esas personas que básicamente no han tenido modales o costumbres buenas o buenos principios. Lo rústico es eso, una persona que es autóctona, digamos, que no ha sido que no ha, frecuentemente que no ha estudiado, que no ha sido estudiada y que es muy tosca en su forma de actuar. Entonces es un sinónimo de cerril y de tosco. Agreste y zafío lo mismo. ¿Por qué la respuesta correcta es cruel? Por eso yo les ponía aquí esas definiciones. Una cosa es que una persona sea tosca en la forma de tratar, es decir, que no tenga modales, que no sepa cómo dirigirse a una persona mayor, que no sepa cómo dirigirse a una persona que no sepa cómo hablar con un tipo de personas que tengan un nivel académico alto, ¿de acuerdo? Esa es una persona tosca, que no actúa bien, que no tiene modales. Pero la crueldad está relacionada a otra cosa. La crueldad es una persona que no tiene compasión hacia las demás, que disfruta del sufrimiento de las personas, y esta persona que es cruel puede ser cerril o no puede ser cerril, pero son dos cosas totalmente diferentes. La crueldad va guiada a otra cosa. ¿De acuerdo? Entonces, para que les quede más claro, lo cerril, frecuentemente ustedes han visto a las personas que viven en pueblos muy alejados de la ciudad, son personas que son rústicas o cerriles. ¿Por qué? Porque digamos que nunca han tenido contacto con personas de la ciudad y entonces se vuelven un poquito toscas o rústicas en su forma de tratar a las demás personas. Obviamente, no tienen modales, pero eso no les hace crueles, que es una cosa totalmente diferente, tal y como me explicaban los compañeros, ¿de acuerdo? Respuesta correcta, cruel. Siempre, chicos, interpretando los ejercicios de esta manera, ¿no? Estableciendo significados concretos y sabiendo a qué se está refiriendo cada uno de los ejercicios. Nuevamente, zafío, ya habíamos visto esta palabrita, chicos. Siempre quiero que analicen el vocabulario que se ve. Cerril, tosco, zafío, agreste y rústico significa una persona que es tosca, malos modales, es decir, que es un poquito agresiva en su forma de tratar.
No porque sean malas personas, sino porque no han tenido modales o así se criaron, ¿de acuerdo? Viene siendo un tema de la crianza que tuvieron algún tipo de personas, como les ponía el ejemplo. Bien. Continuemos, chicos. Hoy vamos a acabar ya con esta temática de término y palabra excluida. Población, urbe, ciudad, densidad, emporio y metrópoli. ¿Qué será? ¿Qué no será? ¿Cómo interpretan este ejercicio? La población es una ciudad o una Densidad. metrópoli. Ya, correcto. Estábamos hablando de, Urbe también. ya, de ciudades. Muy bien. Urbe. Urbe, ciudad. ¿Qué más? Metrópoli. Metrópoli. Y me queda densidad y emporio. ¿Cuál será el término excluido? La C, Densidad. densidad. La densidad. ¿Por qué? ¿Bajo qué terminología se está utilizando densidad? En estadística poblacional. Exacto. puede Cantidad. ser. Sí. O correcto. una unidad de volumen, no más. Exacto, unidad de volumen. O también con un tema estadístico, ¿no es cierto? Ajá. Fácil este ejercicio, miren chicos, porque población está haciendo referencia ¿a qué? A la ciudadanía. La población es el conjunto de ciudadanos, ¿no? Pero me está diciendo que este conjunto de ciudadanos viven o forman urbes, ciudades, emporios o metrópolis. La densidad vendría a ser esta unidad de volumen para medir cuántas personas viven dentro de una urbe, una ciudad, un emporio, metrópoli y determinar la población, ¿no es cierto? Pero no hace referencia a esto que estábamos hablando, un conjunto de ciudadanos o de personas que forman determinadas estructuras ligados a lo que sería un espacio físico, ¿no? Fácil este ejercicio, sumamente concreto, respuesta correcta, densidad. Muy bien, chicos. Ejercicio facilito. Descendiente, prole, retoño, sucesor, vástago, parentela. Descendiente aquí tiene varias definiciones esta palabra, pero tienen que asumirla bajo la relación que se está utilizando en este ejercicio. ¿A qué relación se está hablando la palabra descendiente bajo este Es ejercicio? retoño, vástago, parentela. Y sucesor. Ya, pero ¿a qué está haciendo referencia? ¿Quién me dice? A un miembro de la generación. O Ya, al hijo hablamos de... de otro. Correcto, A los hijos. exactamente, generaciones. Los hijos, ¿verdad? Cuando digamos, una persona quiere dejar hijos, quiere dejar huella, lo que suele denominarse, hay los descendientes, ¿verdad? Entonces, el término descendiente, excluido sería ¿cuál sería? A mí me dijeron que era prole, me parentela. dijeron. Sí, el Parentela. término excluido es la parentela. ¿Por Sí. qué Porque parentela? es un conjunto de parientes Porque de es una un persona. conjunto de parientes de una persona, no descendientes, sino familia. Exactamente, miren, determinen los significados, ¿no? Un descendiente es un sucesor, un vástago, un retoño, un prole, se conoce. Aquí prole pueden ustedes confundirse con proletariado, que es otra cosa, pero aquí hace la definición de un sucesor, del hijo de alguien, de un vástago. Pero parentela, como su palabra lo dice, parentela, el parentesco que yo tengo con una persona. Es decir, establezco el grado de relación, de parentesco con una persona, y no es lo mismo ser sucesor que vástago. Parentela es el grado de parentesco que tengo con alguien. Es decir, la parentela pueden ser sus familiares, pueden ser sus amigos, porque son parientes, porque tienen un grado de parentesco o algo que hacen que congenien unos con otros, pero no se hace referencia a que sea el descendiente de alguien o que haga referencia
a ser el hijo de una persona, ¿no? Son cosas totalmente diferentes. Muy bien, chicos, así, determinando siempre los significados concretos de las palabras. Excelente. Respuesta correcta, parentela. Por lo tanto, no se olviden que todos estos de aquí son sinónimos de la palabra descendiente, ¿no? Sinónimos. Como les digo, no basta con que respondan en este momento las preguntas, sino que vayan asociando este nuevo vocabulario, que lo vayan estudiando, que lo vayan reteniendo, por favor, chicos. Recuerden que eso es sumamente importante. Bien, sigamos, chicos. Como les decía, hoy acabamos esta temática. Desarraigar, extraer, arrancar, extirpar, inhumar, descuajar. ¿Qué entienden por desarraigar? Arrancar algo. Extraer, extirpar. Extraer, arrancar algo. Cuando uno quiere desarraigar algún tipo de situación negativa, hago referencia necesariamente a extraer o arrancar algo, correcto. Aquí están las definiciones. Es un ejercicio de sinónimos. El término excluido sería inhumar. ¿Qué es inhumar? Enterrar un cadáver. Exacto. Recuerden que hay inhumar y exhumar. Inhumar es enterrar. Entonces, ¿qué será exhumar? Desenterrar, sacar un cadáver. Correcto. Es decir, inhumar y exhumar son antónimos, ¿no? Muy bien. Entonces, estaba claro este ejercicio. Desarraigar es extraer, arrancar, extirpar o descuajar algo. Inhumar, en cambio, es enterrar, poner algo. Como les digo aquí, les pongo exhumar es el antónimo. Van a exhumar el cadáver y van a inhumar el cadáver. Dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Es decir, estas palabras antónimos. Muy bien. Exactamente, chicos. Perfectamente resuelto el ejercicio. Como se fijan, todo, perdón, todo es en base a lo concepto original de la palabra. Ustedes determinan el concepto y ya pueden realizar los ejercicios de excelente manera. Bien. Sigamos, chicos. Clarividencia. Siempre a principios del año se pone de moda esta terminología de clarividencia, porque empiezan a aparecer las típicas profecías, ¿verdad? Han visto de Nostradamus, de Baba Vanga, que dicen, ¿qué es lo que nos va a deparar cada año o algo? Entonces, esto hace referencia a una clarividencia. ¿Pero qué será la clarividencia? Lucidez, cacumen, agudeza, celeridad, perspicacia. ¿Qué será? De ¿Qué será la... rápido sería, como de aceleración. Sí, un poquito por ahí. ¿Qué más podrá ser? Cuando yo digo que ustedes deben hablar con clarividencia, ¿a qué estaré haciendo referencia? A comprender. A que deben ser claros en su forma de hablar. Clarividencia. Claros en la forma de hablar. Aquí la palabra excluida podría ser celeridad. ¿Por qué celeridad? ¿Por qué celeridad? Es a lo que se hace. Es velocidad, rapidez de un movimiento o ejecución de algo. Pero también es agudeza y Ya. perspicacia. Pero ¿cuál es la primera definición de celeridad? Rapidez, ¿de acuerdo? La definición que se está manejando aquí es de rápido. Nuevamente les voy a dar una clave. Asocien siempre las palabras que ven con lo que uno conoce. ¿Por qué creen que se llama Internet Celerity? Esa compañía de Internet que suele ofrecer. Celerity. La rapidez, pues. Exactamente, miren. Por Celerity. rápido y claro. Rapidez. Miren, todo tiene un significado porque es en base al vocabulario. La clarividencia, entonces, hace caso a la forma clara de expresarse o de hablar, es decir, tener claras las ideas, hablar lógicos, ser concretos en lo que se dice, no hablar cosas que no sean reales. Entonces, cuando uno es clarividente o la clarividencia, va relacionado a la claridad con que se habla, es decir, que ser lúcido en lo que se dice, tener un cacumen, agudeza y perspicacia.
ser claros, frontales, hablar con sentido lógico. Eso quiere decir clarividencia, ¿no? Entonces la respuesta correcta es celeridad, porque es sumamente claro que hemos marcado que esto significa rapidez. Celeridad, rapidez, velocidad. ¿De acuerdo? Muy bien. Asociando las palabras que tienen aquí, ¿no? Cacumen, lucidez, agudeza y perspicacia. Listo, continuemos, chicos. Esta había puesto yo en el examen. Hórrido, lóbrego, aterrador, pavoroso, macabro, espeluznante. ¿Cuál era la respuesta correcta? Lóbrego. La A. ¿Qué significaba lóbrego? Oscuro. Oscuro, nebuloso. Tenebroso. No, oscuro, correcto. Nebuloso. Pero siempre hace referencia a esto, no al tema de que algo sea aterrador o lóbrego, más bien es como relacionado al tono o al color que adquiere una cosa, oscuro, nebuloso, nublado, ¿verdad? No hace referencia al acto como tal de causar terror, pavor o macabro o ser espeluznante, sino al tono o al color, ¿no? Por ejemplo, ustedes pueden decir la noche está lóbrega, es decir, está oscura, nublada, nebulosa. Ojo. Muy bien, este ya la habíamos visto en el examen. Gigantesco. Grande, ingente, enorme, descomunal, tremebundo. ¿Qué será aquí? Facilito, la E, Tremebundo, ¿por qué? porque hace tremendo. Ya, correcto. ¿Y qué quiere decir algo que es tremendo? Grandísimo, enorme. Pero ¿Será? estás diciendo el sinónimo de gigantesco, pues. Exacto, no hace referencia a tremendo de eso. Tremebundo tiene otra definición. Intensidad. Que da ¿Cómo? miedo. Intensidad. Pero los no. otros son sinónimos. Hace temblar. Sí, Que hace correcto. temblar de miedo. Eso. Tremebundo es algo que es horrendo. Que hace temblar. Relacionado a sentir temor. Horror. Lo que es tremebundo no es grande. Ojo, ahí estaba la confusión. Nosotros solemos creer que tremebundo es algo que es muy grande. Sí, pero no. Tremebundo es el hecho de que algo descomunal me haga sentir temor, que me haga temblar, que me haga sentir algo horroroso, que puede ser lo descomunal, me puede hacer sentir tremebundo. Son cosas totalmente diferentes. Ojo con eso, ¿no, chicos? Y todos estos de aquí son sinónimos de gigantesco, grande, ingente, enorme y descomunal, por supuesto. Pero tremebundo es un estado de ánimo, es un estado que me hace sentir algo que es descomunal. Aquí asociado al terror, al horror, a temblar, a sentir miedo sobre algo, ¿de acuerdo? Tremebundo no significa grande, es un estado el cual me provoca miedo, terror, confusión, todo ese tipo de circunstancias. Parece un ejercicio fácil, pero recuerden que hay palabras que no creemos que significan lo que nosotros pensamos a veces. Por ahí pueden ustedes tener errores. Siempre, chicos, como yo les digo, guíense a los conceptos netos de las palabras. Bien. Primacía. Prelación. Prioridad. Antelación. Sujeción. Precedencia. ¿Qué será la primacía? ¿Qué es tener primacía hacia una persona o hacia alguien? ¿O qué es tener primacía en la vida? Ahí les voy dando una pista. ¿Qué es tener primacía? ¿A qué hace relación a primacía? Superioridad o ventaja de eso. Exactamente. Cuando uno tiene primacía es que tiene una ventaja o es superior a alguien en algo. ¿A través de qué? Una ventaja como tal. Un ejercicio de sinónimos, chicos. Debo ver los sinónimos de la palabra primacía, que es ventaja. Un sinónimo sería prioridad. Ajá, prioridad. ¿Qué más?
Antelación. Precedencia. Precedencia. Relación. Relación. Ya. ¿Y qué es sujeción entonces que ha sido la respuesta correcta? ¿Qué es sujeción? ¿De qué viene? De sujetar una cosa. Correcto, sujetar. Sujetar, agarrar. Coger algo. Sinónimos de las palabras. Miren, ustedes se dan cuenta, es fácil cuando yo conozco los significados de las palabras. Pero eso, chicos, por eso yo les mandé el diccionario de sinónimos y antónimos, porque ahí, perdón, está todo, chicos, está todo. Ustedes estudian la mayor cantidad de palabras y su resolución de las preguntas va a ser de manera ágil y de manera mucho más rápida. Y ya puedo tener claro los conceptos de las palabras, ¿de acuerdo? Respuesta correcta de, recuerden analizar los sinónimos de las palabras que hemos visto. Bien, vamos a hacer ya los últimos ejercicios, chicos, de término excluido para entrar en la parte de analogías verbales. Reverso. Haz en vez, dorso, vuelta posterior. ¿Qué me dice primero la premisa? Reverso. Al revés, yo lo entiendo. Sí, reverso al revés u opuesto. Lo opuesto de algo. Ajá. Opuesto o reverso. ¿No es cierto? Lo contrario, opuesto, reverso, al revés, por supuesto. Entonces, ¿qué es Sería el as? conjunto de cosas generalmente largas y estrechas. Dice. Ya, tiene otra definición as también. Cara, rostro. Rayos luminosos, dice. Cara o rostro. Si yo les digo que haces cara o rostro y reverso es lo opuesto, ¿qué tipo de palabras tengo aquí? Antónimos. Cara, reverso, opuesto. Anverso. Acá. Entonces, ¿cuál es el término excluido? As. Uh-huh. Por eso viene as. Correcto, reverso, opuesto. En vez dorso, vuelta posterior al reverso o lo opuesto de algo. Ejercicios sumamente fáciles. Ahora, siempre ustedes, chicos, determinando los sinónimos, ¿no? Siempre, siempre los sinónimos. Bien, vamos haciendo los últimos y vamos a entrar a ver ya la parte de analogías verbales, que básicamente sería, les voy a dar la introducción de la temática para trabajarla la próxima semana de manera más acertada, ¿no, chicos? Porque ya nos queda, ¿cuánto tiempo nos queda? Sí, nos queda media hora y ahí vamos haciendo. Anular, abolir, derrogar, rescindir, marginar, invalidar. ¿Qué será anular? Dar nulo. Ya, anular, exactamente. ¿Qué quiere decir? Invalidar algo, ¿verdad? Invalidar. Algo, anulo, correcto. Entonces, ejercicio de sinónimos. Invalidar algo es anular. ¿Qué más será? Marginar sería ¿Sería la respuesta correcta o sinónimo? La respuesta. ¿Por qué marginar? ¿Qué quiere decir marginar? Dejar a un lado una cosa. Dejar a un lado, ¿no es cierto? Hacer de menos a alguien. excluir de la sociedad, puede ser. Exacto, excluir, marginar. Respuesta correcta, la D. Correcto, porque los demás hacen referencia a sinónimos de anular. Abolir, derrogar, rescindir, invalidar. Muy bien, estas palabras también ya las habíamos visto. Fácil. Acabemos con los últimos, chicos, y entramos a analogías. Ficción. Ilusión, ensueño, ideación, espejismo, quimera. Aquí, ¿saben lo que es ficción, verdad? Es un ejercicio de sinónimos, pero debo determinar los significados de las palabras. ¿Qué será aquí? Ensueño, espejismo. Ya, sinónimos de ficción. Muy bien. Espejismo. Sueño, espejismo. ¿Qué más? Me queda ilusión, ideación y Quimera quimera. también es un sinónimo.
Ya, quimera, correcto. ¿Y cuál más? El término excluido es ideación. Ah, Ideación. correcto. Aquí voy a explicarles, ¿no? Chicos, ficción hace referencia a algo que es irreal. Algo que es imaginario. Algo que no está ligado a la parte real, lo imaginario. Algo que es quimérico es imaginario. El espejismo también es imaginario, producto de la imaginación de alguien. Pero la ideación, en cambio, hace referencia al proceso, voy a ponerles aquí, de crear ideas, proceso de pensar ideas para crear algo, ¿de acuerdo? Entonces la ideación es un proceso de pensar ideas o de tener ideas para poder crear algo. Obviamente que puede ir ligado a que yo cree, les voy a poner aquí sumamente claro el ejemplo. ¿Ustedes creen cuando los escritores más famosos de las novelas de Harry Potter, El Señor de los Anillos, todas estas personas tuvieron una ideación, es decir, un proceso donde pensaron la manera correcta de ensamblar una obra de ficción? Por supuesto. ¿Tienen que ver estas palabras entre sí? Sí. Pero la ideación es el proceso de pensar algo para poderlo plasmar dentro de una obra literaria, por ejemplo. Pero la ficción hace referencia a algo que es irreal o imaginario. Y una ideación también no solo puede ser imaginaria, sino también puede ser apegado a la realidad. Por ejemplo, los doctores o los científicos que crearon la vacuna contra el COVID tuvieron un proceso de ideación para poder establecer los componentes claros para desarrollar la vacuna contra el COVID. Entonces, como vemos, es algo totalmente diferente. La ideación, digamos que se diferencia porque puede ser real o imaginario. De esa manera también establezco una relación. Bien, chicos, vamos a seguir. Opilar. Atascar, vedar, obstruir, taponar, obliterar. ¿Qué será opilar, chicos? Algo que ¿Qué tapa será? algo, ¿Cómo? algo que tapa o Exacto, tapar algo. Y si digo que opilar es tapar algo, ¿qué otro sinónimo estará detectando? Tapar. Obstruir, Atascar. Taponar, muy atascar, bien. taponar, Ah, ¿qué más? Atascar, obstruir, taponar. Y me queda vedar y obliterar. ¿Cuál es el término excluido? Vedar creo que es, profe, la palabra Obliterar. excluida. ¿Han escuchado cuando existe la veda del cangrejo? ¿Qué significa la veda del cangrejo? La prohibición de consumir cangrejo. Entonces, vedar es sinónimo de prohibir, de restringir. ¿De acuerdo? Eso es una veda, prohibición o restricción de algo. Por eso les ponía este ejemplo, ¿no? Cuando existe la veda del cangrejo, hace referencia a que no se puede consumir, está prohibido. En cambio, pilar son sinónimos de tapar, atascar, obstruir, taponar, obliterar, que son las palabras más complejas, ¿de acuerdo, chicos? Siempre estableciendo todos estos significados, ¿no? Bien. Dos ejercicios finales y pasamos a analogías. Arteria. Está un poquito parecido al que ya habíamos visto antes. Caudal, colector, conducto, acueducto y alcantarilla. ¿Qué será aquí? sinónimo de acueducto sería. Ya, más o no sinónimos, sino que hace referencia como habíamos visto, a una especie de tubo por donde pasa algo, correcto, ahí sí, pero no sinónimos. Sería alcantarilla también, profe. ¿Ya? Porque en la alcantarilla es un conducto por donde pasa el agua, ¿no es cierto? Ya, por lo tanto, miren aquí,
Si yo digo que la arteria es un conducto por donde pasa la sangre, ya tengo que conducto hace referencia. Perdón, chicos, se me cambió. Entonces ya hace referencia conducto, acueducto y alcantarilla. Tengo caudal y colector. Término excluido sería caudal. Caudal. ¿Qué es el caudal? Es la cantidad de agua que corre. Exactamente. El caudal no es un conducto. El caudal es la cantidad de agua que se manifiesta en determinada estructura. ¿De acuerdo? Correcto, chicos. Respuesta correcta, opción A, caudal. Muy bien. Opción A. Excelente. Ejercicio fácil. Bien, vamos a concluir con un último, chicos, y pasamos. ¿Qué tiempo tenemos? Sí, y tenemos media hora para ya dar la introducción a la parte de analogías verbales. Permutar. Trocar, canjear, relevar, trascender y conmutar. Primero necesito saber qué significa permutar. Cambiar una ¿Qué cosa por otra. Cambiar, correcto. Cambiar, sustituir, eso es permutar. Cambiar, sustituir. Por lo tanto, ejercicio nuevamente de sinónimos. Sería canjear, relevar. Ajá, porque eso es sustituir, cambiar. Muy bien, ya habíamos visto sus sinónimos. Excelente. ¿Qué más? Conmutar. Conmutar, perfecto. Trocar. Trocar. ¿Qué es trascender? Comunicarse. Extender. Extender, ¿no es cierto? Trascender. Dejar huella. Eso quiere decir trascendencia. Muy bien. Respuesta correcta, opción D, chicos. Perfecto. Bien. Hemos visto, hemos analizado ya. Hemos concluido con la temática de término excluido, chicos. Como ven, es una temática que necesariamente, como en todas las de razonamiento verbal, debo aplicar lo que es vocabulario, bastante vocabulario. Vamos a entrar en este momento a la temática de analogías verbales, ¿no, chicos? Aquí sí, como les digo, es un poquito más complejo, pero primero, por eso yo siempre, antes de ingresar como tal a dar la clase con ejercicios, me gusta dar una pequeña introducción en base a lo que sería definiciones concretas que ustedes deben tener en cuenta, ¿de acuerdo, chicos? Siempre vamos a ir en esta parte un poquito teórico, porque de esta parte se va a entender mucho mejor las analogías y para que ustedes estén en las capacidades correctas de resolver estos ejercicios, ¿de acuerdo, chicos? Entonces, como tenemos media hora, justamente en esta media hora yo les voy a dar esta pequeña introducción a lo que son analogías, para que ustedes tengan una idea clara de cómo resolverlas, de cómo tener en cuenta cada uno de los conocimientos, para que estén ustedes sumamente seguros de ir respondiendo cada una de las preguntas. ¿De acuerdo, chicos? Solo déjenme compartir la próxima presentación. Denme un segundito. Bien, chicos, entonces vamos a arrancar con la temática de analogías verbales, ¿de acuerdo? Como les digo, aquí sumamente importante que ustedes retengan los conocimientos que vamos a analizar en este momento, en la primera parte, que sería un poquito de información que yo les presento, ligado a lo que es teoría, para que comprendan y entiendan el proceso de una analogía verbal. Es más compleja que término excluido, pero como les digo, la clave también siempre está en identificar vocabulario. El vocabulario es absolutamente fundamental para todo. Bien, vamos a arrancar, chicos. Bien, para empezar, las analogías verbales
qué son o cómo se puede entender lo que es una analogía verbal, dentro de estos ejercicios nosotros lo que vamos a hacer o lo que vamos a determinar, como dice aquí, es la semejanza que existe entre un grupo de palabras. Obvio aquí, miren, esto es importante, la semejanza que va a haber entre un grupo de palabras. Es decir, para estar más claros, voy a detectar, igual que en el término excluido, determino la semejanza entre la premisa y una de las opciones, y de igual manera determino la diferencia de la respuesta correcta con las demás para determinar la semejanza con la premisa. Ya van a ir viendo cómo desarrollamos. Esto, ¿por qué les dan este término o esta parte de analogías verbales? Porque cuando yo domino esta temática, yo voy a poder tener una comprensión lectora muchísimo más fuerte. Voy a poder desarrollar el tema de razonamiento verbal de mejor manera, ya que gano vocabulario y que voy incrementando cierto tipo de palabras dentro de mi léxico, ¿no? Entonces, estas analogías verbales lo que me permiten a mí, estos ejercicios, es ganar vocabulario, interpretar significados nuevos, comprender lo que es un sinónimo y un antónimo, establecer relaciones y semejanzas, y por supuesto esto me ayuda a tener un léxico muchísimo más profuso, me ayuda a tener un vocabulario mucho mejor, puedo hacer una exposición, puedo realizar un escrito de manera más profesional, un poquito más determinante, ¿no, chicos? Esto para que entendamos por qué ven esta temática en la parte de razonamiento verbal. Es sumamente indispensable. Estos ejercicios se les van a tomar a ustedes en la parte que es lógica de razonamiento verbal, obviamente, y son utilizados frecuentemente en cualquier tipo de exámenes, no solo en el examen Transformar 2022, a veces incluso cuando ustedes van a buscar un empleo, suelen tomarles ejercicios de razonamiento verbal ligado a analogías, porque de esa manera interpretan las personas qué conocimientos tienen ustedes o bajo qué perspectiva están enfocados y cuál es su preparación en cuanto a un tema de razonamiento verbal. Una vez que hemos comprendido que las analogías es establecer semejanza entre dos palabras, vamos a ver que ya tenemos aquí el primer ejemplo de lo que es una analogía verbal. En este caso, chicos, quiero que determinen aquí o que pongan atención a lo siguiente. Dentro de la parte de razonamiento verbal vamos a tener dos tipos de analogías. La analogía que está presente en este momento, aquí cuando tenemos dos palabras, es decir, solo palabras, analizo árbol, hoja, flor, pétalo, que sería la respuesta. Este formato se llama formato estándar, ¿de acuerdo? Este es el formato estándar. Y el formato estándar es el más complejo de analizar. ¿Por qué? Porque aquí simplemente me voy a ceñir o me voy a regir al concepto de las dos palabras que tengo en analogía, es decir, árbol, hoja. En este momento voy a proceder a realizar el análisis de lo que sería o la resolución de este ejercicio. Ustedes van a tener simplemente árbol, hoja como premisa y van a determinar que la respuesta correcta es flor, pétalo. Cuando tienen el formato estándar, analizan qué relación existe entre el árbol y la hoja para poder determinar la respuesta correcta. Entonces, la relación que yo hago aquí es que digo que el árbol tiene hojas, ¿verdad? Es decir, que hablo de lo que sería el todo, que sería el árbol, y la parte del todo. Perdón, todo, que es un tipo de análisis que van a tener, y parte del todo, ¿de acuerdo? Una vez que determino que estoy hablando del todo y parte del todo, tengo que establecer otra relación. El árbol, ¿qué es? Es un elemento o un ser vivo. Entonces estoy comparando la parte y el todo y la parte del todo de un ser vivo. Por lo tanto, la respuesta tiene que ir guiada a las mismas características. Ahí es que digo que flor y pétalo comparten significado porque la flor es un ser vivo, la flor es el todo y la parte de ese todo son los pétalos y se conjuga y se determina la relación de la analogía, ¿no? Árbol, hoja, flor, pétalo. Respuesta correcta de mi ejercicio. Como ven, este es el formato estándar, ¿no, chicos? Como les digo, aquí primero les voy a dar una introducción para ir haciendo los ejercicios.
establezco, tienen aquí la primera relación que voy a determinar dentro de lo que serían analogías verbales para comprender la relación que existe en cada una de estas palabras. Estos son solo ejemplos. Aquí tengo otro. Bajo el mismo concepto, ustedes tienen aquí otro ejemplo que es perro, cachorro, gato, ¿qué será? Me dice. Nuevamente establezco la semejanza entre las premisas que tengo aquí, formato estándar. Digo que el perro, perdón, en este caso digo el perro, cachorro, está fácil el análisis, ¿no es cierto? Porque digo que los cachorros son los hijos o las crías de los perros, por lo tanto aquí debo determinar las crías del gato. Y sabemos que las crías de un gato se conocen como gatitos. Entonces ahí queda completa la analogía, perro, cachorro, gato, gatito. Se establece siempre la semejanza entre estas cuatro palabras. ¿De acuerdo? Como ven en este caso, son ejercicios fáciles y sencillos que no nos van a demorar mucho tiempo y que los vamos a poder hacer de mejor manera. Estos solo son ejemplos, ¿no? Después se va a ir complicando un poquito más, vamos a tener un poquito más de complicación en cuanto a estos ejercicios, pero vamos a ir determinándolos de la mejor manera. Ahorita solo estamos enfocándonos en comprender los conceptos de las palabras. Bajo lo que sería las analogías verbales, ustedes tienen que entender que existe una clasificación o algunos tipos de analogías que van a tener presentes dentro de sus ejercicios. Ya habíamos visto un poco dentro de lo que era el término o palabra excluida, las clasificaciones. Y estas se van a repetir en analogías y también va a haber otro tipo de clasificaciones. Aquí vamos a ver las más comunes y las más utilizadas dentro de los ejercicios, ¿de acuerdo, chicos? Las más comunes. Por ejemplo, si ustedes se fijan en esta analogía que dice martillo, clavo, peine, cabello, ¿qué tipo de relación estoy estableciendo? Estoy hablando aquí de un elemento o una herramienta que es el martillo y el peine que se asocian a una acción como tal o a un elemento. El martillo se relaciona con un clavo porque el martillo me sirve para clavar clavos, valga la redundancia, y el peine me sirve para el cabello, para peinarme el cabello. Tenemos aquí un ejercicio de funcionalidad, la función de un elemento. Como les digo, aquí esto ya lo vamos a ir profundizando en los ejercicios. Blanco, negro, arriba, abajo. Sumamente fácil. Antónimos. ¿Verdad? Mansión, choza, yate, bote. En este caso, si ustedes se fijan, estamos hablando de ¿qué? Una choza y una mansión. ¿Qué relación hay entre estos dos elementos? ¿Qué me quiere decir? ¿Cómo podría interpretar este ejercicio? Y tengo bote y yate. ¿Qué tipo de ejercicio podrá ser? Si les digo choza, mansión, ¿de qué estaré hablando aquí? Del superlativo de algo. ¿De acuerdo? Porque digo que el superlativo de una choza es una mansión, el superlativo de un bote es un yate, es decir, el máximo o el inmediato superior de algo. Es otro tipo de ejercicio que van a tener presente. Corto, ligero, largo, pesado. Entonces aquí estoy hablando no de antónimos ni de contrarios, más bien de características, ¿no? Ya vamos a ir profundizando esto. Simplemente aquí son un poco de ejercicios. ¿Por qué les digo que es característica? Porque algo que es corto comúnmente es ligero y algo que es largo es más pesado. Entonces hablo de la característica que puede poseer algo. Como yo les había comentado, vamos a tener muchos ejercicios de conjunto elemento. ¿Qué quiere decir con esto de conjunto elemento, chicos? El ejercicio me plantea aquí abejas y colmena. Es decir, dice que las abejas o la abeja, que sería el elemento, forman en conjunto una colmena. Los osos, que vendría a ser el elemento, forman en conjunto el den. Es decir, el conjunto de varios osos forma un den, el conjunto de abejas forma colmena. A este tipo de ejercicio se le llama conjunto elemento. Hablar, cantar, caminar, bailar. ¿Qué tipo de acción estoy reflejando aquí? Primero dice que hablo, después dice que canto. Caminar, bailar. Aquí estoy hablando de un tema de intensidad. Vayan anotando todo esto de aquí, ¿no, chicos? Porque les va a servir mucho para los ejercicios.
Aquí es un ejercicio de intensidad, porque digo que lo más intenso de hablar es cantar y la intensidad de caminar es bailar, ¿de acuerdo? Y por último tenemos uno de los más utilizados también que se llama medio instrumento. Cuando ustedes escuchen medio, hace referencia a la profesión que tiene una persona, profesión, oficio y el instrumento con quien trabaja, obviamente el instrumento con el que trabaja una profesión. Es decir, el chef vendría a ser el medio, su instrumento de trabajo es la cocina, la comida. El escultor es el medio, su instrumento de trabajo la piedra. ¿De acuerdo, chicos? Estos serían algunos tipos de analogías que yo voy a tener presente. Aquí les voy a aclarar algo importante. Existen muchísimas variaciones de analogías. Por supuesto, hay una cantidad inmensa de clasificación de analogías. Pero vamos a ver las más utilizadas nosotros, las que más se repiten dentro de los ejercicios, ¿de acuerdo? Siempre, igual puede haber ahí una analogía que sea de interpretar de una manera determinada, pero siempre vamos a tener que tener en cuenta el tipo de análisis que pueda estar persistente. Aquí hemos visto una pequeña clasificación y aquí les voy a aclarar con un cuadrito mucho más especificado otros tipos de analogías. Por ejemplo, como les decía, el de función que ya acabábamos de ver. Lápiz, escribir. La función de lápiz es escribir, tijera, cortar. Medio instrumento, como lo habíamos visto en este momento, locutor, micrófono, el futbolista, su instrumento es el balón. El de secuencia, aquí les he puesto secuencial lunes y martes, abril, mayo. Pero la secuencia también se puede dar bajo otros aspectos, ¿no? Entonces, siempre a tener en cuenta el tipo de análisis que tenemos. Y los más comunes, al igual que en término excluido, van a ser ejercicios de sinónimos y de antónimos, ¿no? Si yo digo gordo, obeso, loco, demente, antónimos joven, viejo, rápido, lento. El de causa y efecto, chicos, es bastante utilizado. Es decir, un terremoto es la causa, el efecto es que haya pánico en las personas. Observar lo que están haciendo en este momento es la causa, el efecto es que aprenden. Intensidad, como habíamos visto antes, de bueno, excelente, caminar, correr. Conjunto elemento, que sería el elemento del soldado, el conjunto del ejército, elemento perro, conjunto jauría. Y característica también que es muy utilizado, es decir, de un pastel, la característica de un pastel es que sea dulce, la característica de una estrella es que sea luminosa, ¿de acuerdo? Entonces, como les digo, no son todas las clasificaciones de analogías porque existen muchísimas, pero estas son las más utilizadas, ¿no, chicos? Y recuerden que aquí cuando ustedes tienen dos palabras, hablamos del formato estándar. Como ya vimos lo que significa el formato estándar, vamos a ver lo que es el formato oración, que es el más fácil, ¿de acuerdo? El formato oración es muchísimo más fácil porque ya les está determinando cómo tienen que empezar a analizar. Y por eso vamos a empezar con este tipo de ejercicios que son más facilitos para ir haciendo la complejidad con el tema de lo que sería la parte de formato estándar. Hasta aquí, chicos, ¿alguna pregunta o está todo claro en cuanto a los conceptos originales de las analogías? ¿Está claro esta parte? Profesor, en medio instrumento es como que la profesión y lo que... Algo así, es que eso no entendí bien. Sí, correcto. El medio es la profesión. Es decir, aquí tenemos el locutor, es una profesión que necesita de su instrumento de trabajo, que es el micrófono. Futbolista, una profesión, su medio de trabajo es el balón. Pero la analogía se llama medio instrumento. Pero claro que sí, el medio es la profesión, para que no se confundan, ¿no? Correcto. Muy bien, chicos. Otra pregunta, ¿alguien que tenga otra duda? Profesora, que puede explicar otra vez sobre lo de estándar. Ya, claro. El formato estándar es este, por ejemplo. Tienen un formato estándar aquí. La analogía está establecida con estas 4 palabras. Lápiz, escribir, tijera, cortar. Ustedes no tienen una oración aquí. Aquí tienen que interpretar la definición. Dicen, el lápiz sirve para escribir. Ah, es la función. Por lo tanto, se completa con tijera, cortar. Este es un formato estándar porque solo tienen las 2 palabras van a tener como tal para analizar y determinar
¿qué relación tendrá con una de las opciones? Ya lo vamos a ver con los ejercicios. En este momento lo que vamos a ver es el formato oración, ¿de acuerdo? Aquí les voy a explicar la diferencia entre formato estándar y oración. Solo denme un segundito, chicos, les tomo la fotografía para la asistencia, después me olvido. Denme un segundito, porque ya vamos a terminar la clase. Y ahí sí. A ver. Listo, chicos. Como yo les decía, lo anterior era formato estándar, pero van a tener el formato oración. ¿Qué es el formato oración? Es así. El formato oración, como claramente lo dice, tienen estructurada la analogía en forma de oración. Es sumamente fácil aquí. ¿Por qué? Porque aquí ya les está determinando cómo deben analizar el ejercicio. Y aquí se van a regir en las pistas que va proporcionando el mismo ejercicio. Tengo un espacio y me dice, ¿es alevoso? ¿Cómo? Es sincero. Identifico las palabras alevoso y sincero. Entonces aquí puedo hacer un análisis y determinar si esta analogía tiene que ver con un sinónimo de alevoso o un antónimo de alevoso o un sinónimo de sincero o un antónimo de sincero. Para ejecutar este ejercicio, yo debo conocer los significados de las palabras. Habíamos visto anteriormente qué significa alevoso. ¿Qué significaba alevoso, chicos? Acabamos de ver. Alguien traidor. Traidor, exactamente. Aleve, pérfido o desleal. Y sincero sabemos que es una persona leal, legítima, veraz, noble, ¿no es cierto? Entonces yo trato de establecer la relación. Si digo que la respuesta correcta es la, digo, traidor es alevoso, se cumple que traidor y alevoso son sinónimos. Como veraz es sincero, veraz y sincero son sinónimos. Entonces, queda determinada que la respuesta es la A. ¿Por qué? Porque si voy a la B y dice aleve es alevoso, como pérfido es sincero. Tengo aquí que aleve y pérfido son sinónimos de alevoso. Así que se descarta, porque estas dos palabras solo son sinónimos de alevoso. Leal, verídico son sinónimos de sincero, no tiene sentido. Legítimo, noble, sinónimos de sincero, no tiene sentido. Entonces, chicos, el formato oración que tienen aquí es mucho más fácil porque ya les determina la manera correcta de analizar el ejercicio. ¿De acuerdo? Ya tienen establecido una estructura. Y si aquí, por ejemplo, tengo un sinónimo de una palabra, aquí también va a ser el sinónimo. Vamos a hacer uno más. Como les digo, estos son fáciles. Ya vamos a profundizar la próxima semana, no se preocupe. Aquí tengo otro ejercicio en formato oración. Fíjese. Aquí me dice que maniquí es a costurera como es a zapatero. Para determinar la respuesta correcta del ejercicio, siempre debo establecer lo que me dice, las pistas. Maniquí es a costurera. Es decir, me está diciendo que el maniquí es un elemento fundamental para la costurera. ¿Cuál será el elemento fundamental para el zapatero? Zapato. Zapato. ¿Qué zapato? Zapato es incorrecto. Cuero, creo que sí. Es la bota. Incorrecto, bota. Bueno, ¿Por qué? Fíjese en lo que les está marcando la premisa. Maniquí es a costurera. ¿Qué es el maniquí? Es un elemento de la costurera, sí, pero el maniquí es la materia prima para una costurera. Si ustedes dicen zapato, zapatero, el zapato es el elemento producido, no es un material. Sería es un el elemento cuero. el cuero es material. Sería la horma. ¿Y qué es más indispensable, el cuero o la horma? La horma porque La es horma. el Para realizar el porque es el zapato. molde que sirve para dar la forma. Exacto. Perfecto. Si no tiene norma, ¿cómo hacen un zapato? ¿Cómo hacen una bota? El cuero es un material, sí, pero puedo hacer zapatos que no sean solo de cuero, puede ser otro material. Aquí lo que tienen que determinar, chicos, es de qué se está hablando en el ejercicio. Maniquí es a costurera. Aquí tengo el medio o la profesión que es costurera y aquí tengo una herramienta de trabajo de la costurera. ¿Pero qué tipo de herramienta? La materia prima.
Por lo tanto, aquí tengo zapatero, que es la profesión. ¿Cuál será el material primordial para hacer el zapato? La horma. Lo primero que ustedes dicen, zapatero, zapato. No. Siempre guiándose, chicos, en base a los ejercicios que tienen aquí, a lo que dicta la premisa, ¿de acuerdo? Bien. Esta es una ligera introducción, chicos. La próxima semana vamos a profundizar ya netamente con ejercicios. Vamos a ver todos los significados posibles. Y aquí sí quiero que me vayan preguntando, porque no les va a quedar claro ciertas cosas. Y no se queden con ninguna duda, porque a veces cuando se quedan con duda es cuando pueden tener inconvenientes, ¿de acuerdo? En analogía sí me preguntan las veces que sean necesarias. Si no entienden algo, se repite todas las veces que sea necesario, ¿de acuerdo, chicos? Bien, vamos a dejar aquí la clase así, chicos, y nos vemos la próxima semana. Como les digo, atentos porque ya vamos viendo nuevo vocabulario. Vayan estudiando lo que yo les envié y a estar sumamente concentrados que lo que se viene es un poquito más exigente que término excluido, ¿de acuerdo? Una buena noche, chicos, y nos vemos la próxima semana. Profe, una Gracias, preguntita. profe. ¿Sí? ¿Alguien me quiere decir algo? Lo que envió es que está el correo de nosotros. Sí, a ustedes les habilitaron una parte que se llama Drive. Ustedes deben ingresar ahí, bajo su correo, les deben haber puesto en el Drive. Hay una carpeta que dice razonamiento verbal y ahí tienen un vocabulario para que se descarguen, chicos, ¿de acuerdo? Si tienen Ya, algún profe. tipo algún tipo de inconveniente, escriban por favor a los números de asesoría y ahí les van a ayudar para que puedan descargarse los materiales, ¿de acuerdo? Ya, profe, de acuerdo. Una linda noche. Ya, gracias, chicos, hasta luego. Hasta luego, Hasta luego, profe. profe. Que descanse. Nos vemos.